Benjamín fue padre de Bela, el primogénito. Después tuvo Asbel, Ará, Noa y Rafa, 5 en total. Los hijos de Bela fueron Adar, Gera, padre de Had, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefufán y Uram. Estos fueron los descendientes de Had que vivían en Geba y fueron llevados cautivos a Manat, Naamán, Ahías y Gera, que los llevó cautivos. Él fue padre de Use y Ayud. Después de divorciarse de sus mujeres Usim y Baara, Saraim tuvo hijos en la tierra de Moab. De su nueva esposa, Hotz, tuvo a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeús, Saquías y Mirma, todos jefes de familia. De su primera esposa, Usim, tuvo a Abitub y Elpaal. Los hijos del Paal fueron Eber, Misam y Semed, quien fundó Uno y Lot con todos sus poblados. Bería y Sema fueron jefes de las familias que vivían en Ajalón. Ellos expulsaron a los habitantes de Get. Sus hermanos fueron Aio, Sasac y Jeremot. Los hijos de Bería fueron Zebadías, Arad, Jobit, Micael, Ispa y Joa. Los hijos del Paal fueron Zebadías, Mesulam, Isqui, Eber, Ismerai, Islías y Jobab. Los hijos de Simei fueron Hakim, Sicri, Sabdi, Alyenai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Sinrat. Los hijos de Sasac fueron Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Anán, Ananías, Elam, Antotías, Ifdeías y Penul. Los hijos de Jerón fueron Sanserai, Searías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicri. Estos son los jefes de familias registrados en la genealogía. Ellos vivían en Jerusalén. Jeiel, padre de Gabaón, vivía en Gabaón. El nombre de su esposa era Maca. Su hijo mayor fue Abdón. Después tuvo Asur, Kis, Baal, Nadab, Gedor, Aio, Sequer y Miclot. Miclot fue padre de Simea. Ellos vivían cerca de sus parientes en Jerusalén. Ner fue padre de Kis. Kis fue padre de Saúl. Saúl fue padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue padre de Merib-Baal. Merib-Baal fue padre de Mica. Los hijos de Mica fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue padre de Jehoada. Jehoada fue padre de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue padre de Mosa. Mosa fue padre de Binea. Él fue padre de Rafa, que fue padre de Eleazar, que fue padre de Asel. Asel tuvo 6 hijos, Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y Anán. Los hijos de Seque, su hermano, fueron Ulán, el mayor. Después Jeusel y Felet. Los hijos de Ulán fueron guerreros famosos, expertos como arqueros. Tuvieron muchos hijos y hijas, al menos 150. Todos estos fueron descendientes de Benjamín. Esta es la genealogía completa de todo Israel, tal como fue registrada en las crónicas de los reyes de Israel y de Judá. De la época en que Judá fue llevado cautivo a Babilonia a causa de su infidelidad, la comunidad de los que regresaron del exilio, los primeros israelitas que regresaron del exilio a sus casas y ciudades fueron los sacerdotes, los levitas y los oficiales del templo. Entre los descendientes de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés que regresaron a Jerusalén estaban Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, descendiente de Fers, hijo de Judá. De los descendientes de Sela estaban Asaías, el primogénito, y sus descendientes. De la familia de Sera estaba Jeuel. En total había 690 descendientes de Judá. De los descendientes de Benjamín estaban Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odabías, hijo de Asengua, Ibneías, hijo de Jeroam, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Fueron 956 benjamitas. Todos ellos eran jefes de familias. Entre los sacerdotes estaban Jedaías, Joiarib, Hakim, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitub, quien era jefe encargado de la casa de Dios. También Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y Maasai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. En total eran 1760 sacerdotes. Todos eran jefes de familias y hombres hábiles y experimentados en el servicio de adoración a Dios. Entre los levitas estaban Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, un merarita. También Bacbacar eres Galal y Matanías, hijo de Mica, hijo de Sicri, hijo de Asad, Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún, y Berequías, hijo de Asa, hijo del Cana, que vivía en los poblados de los netofatitas. Los responsables de la seguridad eran Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta hoy ellos son los guardias de la puerta del rey, al oriente. También vigilaban los campamentos de las familias de los levitas. Salum, hijo de Coré, hijo de Biasaf, hijo de Corá, y sus parientes entre los coreitas, estaban encargados de la vigilancia de la entrada de la tienda. Así como sus antepasados vigilaban la entrada del campamento del Señor. Antiguamente, Finés, hijo de Eleazar, estaba encargado de los guardias, y el Señor estaba con él. Después, Zacarías, hijo de Meselemías, fue designado guardia de la entrada de la tienda del encuentro. El total de los escogidos para la guardia era de 212 hombres, registrados oficialmente en las genealogías de sus poblados. David y Samuel, el vidente, los escogieron cuidadosamente por ser hombres confiables. Ellos y sus descendientes tuvieron la responsabilidad permanente de la seguridad de la entrada de la casa del Señor. El lugar de adoración. Los guardias principales eran colocados en las 4 entradas, este, oeste, norte y sur.
Sus parientes de los poblados eran asignados para reemplazarlos en los días de descanso. Los 4 guardias principales eran responsables de la seguridad durante los 7 días de la semana, como levitas. También eran responsables de la seguridad de todos los suministros y valores almacenados en la casa de Dios. Vigilaban durante toda la noche y tenían las llaves para abrir las puertas cada mañana. Algunos estaban encargados de los utensilios del servicio del templo. Ellos revisaban todos los utensilios cuando los guardaban y cuando los sacaban. Otros estaban encargados de los materiales del santuario, la harina, el vino, el aceite, el incienso y las especias. Algunos sacerdotes tenían la función de mezclar los aceites para preparar el perfume. El levita Matitías, hijo mayor de Salum, el coreíta, era responsable de hornear los panes de la ofrenda. Algunos de sus parientes coatitas estaban encargados de preparar los panes que se colocaban sobre la mesa cada sábado. También había músicos, todos jefes de familias levitas. Ellos tenían viviendas permanentes en el templo, porque sus responsabilidades cubrían las 24 horas del día. Por esta razón, estaban exentos de otras tareas. Eran jefes de familias levitas según el registro de sus genealogías y vivían en Jerusalén. Los descendientes de Saúl Jehiel, padre de Gabaón, vivía en Gabaón. Su esposa se llamaba Maaca. Abdón era su hijo mayor. Los otros eran Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ao, Zacarías y Miclot. Miclot fue padre de Simea. Ellos vivían en la misma región que sus parientes en Jerusalén. Ner fue padre de Quis, Quis fue padre de Saúl, Saúl fue padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Merib-Baal era hijo de Jonatán y padre de Mica. Los hijos de Mica fueron Pitón, Melec y Tarea. Acaz fue padre de Jadá. Jadá fue padre de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue padre de Mosa. Mosa fue padre de Binea. Binea fue padre de Refaías. Refaías fue padre de Eleasa. Eleasa fue padre de Asel. Asel tuvo 6 hijos: Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y Anán. Todos estos fueron hijos de Asel. Los filisteos salieron para atacar a Israel. Los israelitas huyeron de los filisteos, pero fueron derrotados en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl hasta que los arqueros lo alcanzaron y lo hirieron. Saúl dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes de que estos paganos profanos me humillen. Pero su escudero, por miedo y respeto, no lo mató. Entonces Saúl tomó su propia espada y se suicidó. El escudero, aterrorizado por la muerte de Saúl, también se suicidó. Así murieron los 4, Saúl y sus 3 hijos. Cuando los israelitas que vivían en el valle vieron que el ejército había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos ocuparon las ciudades. Al día siguiente, los filisteos fueron a saquear a los derrotados y encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte Gilboa. Reunieron todo lo que pertenecía a Saúl, cortaron su cabeza y se llevaron su armadura. Recorrieron toda la tierra de los filisteos, exhibiendo y anunciando la victoria entre sus ídolos y el pueblo. Colocaron la armadura de Saúl en el templo de sus dioses y su cabeza como trofeo en el templo de su dios Dagón. Cuando el pueblo de Jabes de Galaad supo lo que los filisteos habían hecho con Saúl, convocaron a todos los hombres aptos para la guerra, rescataron los 4 cuerpos de Saúl y de sus hijos y los llevaron a Jabes. Les dieron una sepultura digna bajo el roble de Jabes y decretaron 7 días de luto oficial. Saúl murió por haber sido desobediente al Señor. No obedeció las órdenes del Señor. Al contrario, en lugar de buscar al Señor, buscó el consejo de una medium. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Jesé. Todo Israel se reunió delante de David en Hebrón y le dijo: somos de tu misma sangre y carne. En el pasado, cuando Saúl todavía era rey, eras tú quien dirigía a Israel. El Señor, tu Dios, dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel. Tú serás el líder de mi pueblo. Cuando todos los líderes de Israel vinieron al rey en Hebrón, David hizo un pacto con ellos en presencia del Señor allí en Hebrón, y David fue ungido rey sobre Israel en ese mismo lugar, tal como el Señor había ordenado por medio de Samuel. David y todo Israel fueron a Jerusalén, antes llamada Jebús, donde vivían los jebuseos. Los habitantes de Jebús dijeron a David: no podrás entrar aquí, pero David entró y conquistó la fortaleza de Sión, la ciudad de David. Él había hecho una promesa: el primero que mate a un jebuseo será comandante del ejército. Joab, hijo de Sarbia, fue el primero. Por eso se convirtió en el comandante. David se estableció en la fortaleza, y por esa razón fue llamada ciudad de David. Él fortificó la ciudad por todos lados, tanto las defensas de Milo como los muros exteriores. Joab restauró el resto de la ciudad. El dominio de David se fortalecía y se consolidaba porque el Señor de los ejércitos de los ángeles lo apoyaba. Estos fueron los poderosos guerreros de David, los que se unieron a él en la conquista del reino con el apoyo de todo Israel para hacerlo rey, tal como el Señor lo había prometido. Esta es la lista de los principales guerreros de David. Jasobeam, el acmonita, jefe de los 30. Él mató, él solo, a 300 hombres en una misma batalla. Después de él estaba Eleazar, hijo de Dodó, de Ahoí, uno de los 3 principales guerreros. Él estuvo con David en Pas Damim, donde los filisteos se preparaban para la guerra.
En ese lugar había un campo de cebada. El ejército comenzó a huir de los filisteos, pero cuando llegó a ese campo se reorganizó y volvió a atacar a los filisteos, que fueron derrotados. El Señor les dio una gran victoria. En cierta ocasión, una compañía de filisteos estaba acampada en el valle de Refaim, y 3 de los jefes del grupo de los 30 bajaron a la cueva de Adulam para encontrarse con David, que estaba escondido allí. Mientras tanto, los filisteos se preparaban para la batalla en Belén. De repente, David sintió un fuerte deseo y suspiró, como quisiera beber un poco de agua del pozo que está a la entrada de Belén. Los 3 jefes atravesaron el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de la entrada de Belén y se la llevaron a David. Pero David no quiso beberla. La derramó como ofrenda al Señor y dijo: «Que Dios me libre de hacer esto. ¿Cómo podría beber la sangre de estos hombres que arriesgaron su vida?». Por eso no bebió el agua. Estas eran algunas de las hazañas que hacían los 3 jefes de los poderosos guerreros. Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30. Él luchó solo contra 300 hombres y los mató, pero no fue incluido entre los 3 principales. Fue muy honrado y respetado entre los 30 y llegó a ser su jefe, aunque no se igualó a los 3 principales guerreros. Benaía, hijo de Joiada, era un valiente guerrero de Capseel que también tenía una gran lista de hazañas. Mató a 2 famosos guerreros moabitas, bajó a una fosa en medio de la nieve y mató a un león. También mató a un egipcio de 2 metros y 25 centímetros de altura. El egipcio tenía una lanza como el rodillo de un telar, mientras que Benaía tenía solo un bastón. Él arrancó la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Estas fueron algunas de las hazañas de Benaía, hijo de Joiada. Aunque fue muy respetado entre los 30, nunca fue contado entre los 3 principales. David lo puso como jefe de su guardia personal. Los demás valientes guerreros del ejército eran Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodó, de Belén, Samot, de Aror, Eles, de Pelón, Ira, hijo de Iques, de Tecoa, Abieser, de Anatot, Sibekai, de Usat, Ilai, de Aui, Maarai, de Netofá, Itai, hijo de Ribai, de Gibea de Benjamín, Benaía, de Piratón, Urai, de los arroyos de Gaz, Abiel de Arbet, Asmavet de Baurim, Eliaba de Salbón, los hijos de Asen de Gisón, Jonatán, hijo de Seich de Arar, Ayam, hijo de Sacar de Arar, Elifal, hijo de Efer de Mequerat, Ayas de Pelón, Esro, de Carmelo, Naara, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agri, Selec, el amonita, Naarai, de Beerot, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira y Gared, de Jatir, Urías, elitita, Sabad, hijo de Alai, Adina, hijo de Sisa, de Rubén, jefe de los rubenitas y del grupo de los 30, Anán, hijo de Maca, Josafat, de Midni, Usías, de Astarot, Samaiheil, hijos de Otam, de Aroer, Gediael, hijo de Simri, Joa, su hermano, de Tis, Eliel, de Mabé, Jeriba y Josabías, hijos del Naam, Idma, el moabita, Eliel, Obed y Jaziel, de Mesoba,